Dios les bendiga en esta hermosa tarde, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por darnos siempre ese privilegio de poder estar en esta hermosa tarde a través de estos medios, siempre compartiendo la palabra del Señor. Hoy pues nos ha tocado a nosotros acá con mi hermano Manuel poder estar con ustedes acá siempre compartiendo la palabra del Señor, pues por alguna razón pues nuestros hermanos que siempre han estado pues no están ahora, pero nuestro hermano Pedro siempre estará acá con nosotros y pues vamos a seguir siempre en este programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón de poderlo trabajar y pues hoy aquí tenemos de invitado a nuestro hermano Manuel para que pueda estar con nosotros también compartiendo la palabra del Señor y poder también así de esa manera poder ser de bendición a cada uno de ustedes y siempre con el propósito de este programa enfocado siempre, ¿verdad? En la juventud, aunque como siempre decimos, usualmente de 100 para abajo, ¿verdad? Entonces es una bendición poder siempre compartir la palabra del Señor, poder traer siempre la palabra del Señor, teniendo en cuenta de que siempre el amor y la misericordia de Dios es para con nosotros. En esta hermosa hora queremos orar, pedirle al Señor y de antemano pues darle gracias a ustedes por siempre conectarse, estar siempre pendientes de esta programación y esperando en Dios que sea de bendición para sus vidas. Vamos a pedirle al Señor y que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Vamos a orar ahí donde usted está, pues también ayúdenos a que podamos en esta hermosa hora poder ser de bendición también a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi buen Dios amado, gracias, Padre Celestial, por darnos siempre esta oportunidad a través de estos medios, mi Dios amado, sabiendo, Padre Celestial, que usted es el único, Padre bendito, quien nos ayuda, Señor, cada día, Padre bendito, a poder, Señor, siempre traer su palabra, poder meditar en ella. Señor, y le pedimos, Padre, que sea de bendición, que sea de edificación para cada una de las vidas, Padre. Yo le pido, Señor, mi Dios amado, que desde el más grande hasta el más pequeño, Padre, su palabra sea de bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, mi Dios amado. Le pido, Señor, que sea usted, Señor, a través de su palabra, Señor, trayendo una palabra de bendición, Señor, para cada una de las vidas. Señor, no sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son las circunstancias que estén atravesando nuestros hermanos, pero Padre, sí sabemos que usted es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Padre, que para usted no hay nada imposible, mi Dios amado. Y en esta hermosa hora, Padre, desde ya le pedimos que sea usted tomando el control, Señor, mi Dios amado, de esta programación, Señor, y que todo obstáculo sea cancelado en el nombre de Jesús, Señor, y que sea usted tomando las mentes y los corazones, Padre bendito, en esta hermosa hora. Le pedimos, Padre celestial, en el nombre de Jesús, mi buen Dios eterno. Amén y amén. Así le voy a dar el tiempo a mi hermano Manuel, quien pueda también en esta hermosa hora saludarles a través de estos medios. Mi hermano Manuel. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, a todos nuestros hermanos y a la juventud que nos están viendo ya en esta hora. Yo creo que estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. Y yo, en primer lugar, yo le doy gracias a Dios por este privilegio que, que me da mi pastor de estar aquí compartiendo también juntamente la palabra de Dios. Yo creo que es una bendición y estamos contentos acá para meditar en la palabra y aportar y animar a la juventud, porque yo creo que en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado, como que el enemigo ha venido, se ha levantado en contra de la juventud, pero creemos que en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Sí, yo creo que dentro de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder compartir con ustedes, dentro de muchos temas que podrían tocarse, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, al tiempo que el Señor nos ha permitido poder estar hasta este momento en el tiempo de vida que Dios nos ha dado, creo que también hemos pasado etapas en la vida, así como todos de alguna manera hemos pasado de la etapa de la niñez, de la adolescencia o la prejuventud, en este caso como también de la juventud, y poder llegar a una persona adulta.
Y yo creo que en cada una de las etapas siempre hay sus dificultades, siempre hay situaciones que se atraviesan, que hay que saberlas confrontar, pero yo creo que máxime cuando hay conocimiento de la palabra de Dios, porque fuera de los conocimientos, hermano, yo creo que no, definitivamente pues es difícil la vida, ¿no? Aún con el conocimiento se nos es difícil. No sé, antes de poder entrar al tema, ¿cómo lo puedes considerar tú en este aspecto? Sí, yo creo que es muy importante el conocer la palabra de Dios, porque yo creo que es nuestra base para no desviarnos de los caminos, porque sin duda de que si nosotros no escudriñamos la escritura, no queremos a leer la palabra, sabemos que la palabra, esa es la que sostiene todo, que dice la palabra de Dios. Entonces, por la palabra existen todas las cosas, por la palabra fueron hechas todas las cosas, y yo creo que es muy importante la palabra de Dios, hacerla nuestras, en nuestras vidas, no solo de tenerlo de conocimiento, sino de tratar de practicarlas, porque yo creo que el conocer la palabra tal vez podemos llegar un poquito lejos, pero la diferencia está entre practicarla, creo yo. Amén, sí. Creo que al poderlo considerar, pues creo que siempre se les ha dicho también a los hermanos que traten de compartir siempre estas programaciones para que puedan de alguna manera ayudar a otros, ¿verdad? Siempre les hacemos eso, le dejamos eso en su corazón. Y pues si tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, alguna aportación también, ¿verdad? Pues sea bien recibida. Aquí estamos para poder de alguna manera poder siempre trabajar con cada uno de ustedes y que de esta manera pues podamos entender que Dios en su amor y en su misericordia siempre nos da la oportunidad de poder irnos estableciendo en la vida como cristianos. Sí, el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para ir, ¿verdad? Definitivamente a lo que el Señor ha hablado, ha puesto en nuestro corazón es dentro de un tema que me llamaba la atención y pues al respecto de eso venían otras cosas a mi corazón, pero quiero que veamos dentro de este tema capacidades y carencias juveniles. Este es el tema, capacidades y carencias juveniles. Yo creo que usualmente Dios nos ha hecho a nosotros con grandes capacidades como personas. Aún yo creo que siempre decimos desde los niños, entendemos que el Señor les ha dado capacidades, aún que ellos a su temprana edad las pueden desarrollar, las pueden llevar a cabo. Y habrían muchas de ellas que se pudieran hablar, pero yo en esta hermosa hora queremos también ver conforme a la palabra. Yo creo que esta es la base, como siempre hemos dicho. Y pues también ver que así como hay capacidades, también hay carencias en la vida de cada una de las personas, aún desde los más pequeños hasta los más grandes, siempre hablándose de edades, ¿verdad? Siempre hay carencias. Entonces, yo creo que máxime en cuanto se habla también en lo que es los jóvenes, usualmente hay carencias que usualmente en la palabra del Señor nos enseña. Y quiero que vayamos viendo que dentro de una de las capacidades que nosotros podemos ver y podemos sacar quizás en este caso, hablando conforme a lo que podemos ver aquí en cada uno de los versículos, de cómo entonces el Señor le da capacidades a cada uno y por lo cual entonces conforme a las capacidades, entonces cada uno también va escalando, cada uno va en sí avanzando en la vida también. El problema a veces es cuando alguien tiene capacidades y no las lleva a cabo. Una de las cuales que pudiéramos ver es cuando el Señor entonces delega o da a cada uno de aquellos que el Señor les deposita algo a ellos que tienen que desarrollarlo y a uno le da uno, a otro le da 5, a otro le da 10 y conforme a lo que cada uno se les dio. Entonces tenían que ser productivos para poder entonces desarrollar, tenían que desarrollar en sí lo que era la capacidad, conforme a la capacidad que ellos tenían que desarrollarlo. Entonces, llevar a la productividad cada una de las cosas que llegaban a la mano de ellos. Entonces, por lo cual, nosotros podemos ver ahí en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28,
y ahí podemos ver nosotros jóvenes activos y esforzados. En cuanto habla al respecto de la palabra del Señor, habría muchos que nosotros pudiéramos hablar, pero tomo como base este versículo de este capítulo de Primero Reyes, capítulo 11, versículo 28. Dice, y este varón, dice Jeroboam, perdón, dice, era valiente y esforzado. Era valiente y esforzado, pero vea bien, dice, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, o sea, esta era una de las, de las capacidades que éste tenía, ¿verdad? Dentro de las actitudes que tomaba, pero el poder entonces que conforme a la actitud que éste tenía, de que era activo, pero entonces tenía, de ahí le miraron capacidad a él, porque entonces le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces, le miró una capacidad conforme a conforme en este caso al poder ver que aquel joven era un joven activo, entonces que era movido, ¿verdad? De alguna manera tenía eso algo personal que usualmente cada uno lo tiene. Y en esto, pues como le decía anteriormente, podrían haber muchas aplicaciones. Esto se podría ver al respecto en lo secular, una persona que es activa, una persona que en sí le gusta a moverse, hacer esto aquí, hacer esto allá en su trabajo, que diga, mire, yo lo hago y lo hace, aunque tal vez no puede, ¿verdad? Pero él dice, yo lo voy a hacer y lo hace. Entonces, en este caso, no sé cómo podés ver tú al respecto, mi hermano, de cómo entonces vemos nosotros la capacidad, en este caso, que el Salomón le ve a este joven Jeroboam. Sí, es muy interesante lo que en esta versión dice Jeroboam era un líder valeroso. Salomón pudo observar que el joven era un experto trabajador. Amén. Y lo puso al frente de toda la leva de la casa de José. Entonces, como que uno de los trabajos, creo yo, que hizo también Salomón, pudo observar, o sea, que como que se dio Amén. Cuenta, si lo podíamos, ¿no? Que era como un experto, pero este joven quiere decir que trabajó, se hizo experto en los trabajos, y yo creo que ese es lo que Dios como que nos demanda ahora. Amén. A la juventud, de que nos tenemos que meter a ser expertos en las cosas de Dios. Amén. Sí, yo creo que es como lo que está diciendo usted, de que como lo secular, uno se hace experto. Yo creo que no es nuestra meta en el cristianismo, máximo con la juventud, es de meterse y Amén. Hacer experto. Sería como una bendición tener jóvenes expertos en la palabra. Amén. Ajá. Sí, en ese caso, pues yo creo que podemos ver la actitud en sí, la actitud de Salomón, como tú decías, poder ver a este Jeroboam, que conforme a lo que empezó a desarrollarle, miró la capacidad, tenía capacidad. O sea, no solamente, yo pienso de que ha de haber empezado con algo poco, ¿no? Mira, encárgate tú de tal cosa. Y yo pienso de que entonces miró que sí tenía, de hecho, a este le vamos a sacar el jugo, ¿no? Porque a veces es como uno en su trabajo, ¿no? Sí. En lo secular, pues en el trabajo se dan cuenta de lo que tú sabes hacer y quizás llegas con humildad y dices, no, pues yo no sé hacer mucho, ¿verdad? Pero cuando entonces te empiezan a poner a hacer cualquier cosa, entonces ahí es donde en realidad te ven la productividad. O sea, te ven que sos productivo y pues que no solamente sabes una sola cosa, sino que sabes también más cosas hacer. Y como tú decías en este caso, máxime cuando se aplican las cosas de Dios, ¿verdad? Yo creo que en este caso hay quienes que tienen capacidades, pero yo creo que no puede haber mayor problema que el obstáculo que cada uno se pueda poner. Como aquel que dijo, Señor, pero es que tuve miedo. Aquel que le dieron talento, ¿no? Tuve miedo, ¿verdad? Y dijo, tuve miedo y por lo cual entonces mejor lo que hice, lo enterré. Enterró su capacidad. No fue productivo con lo que en realidad le habían dado a él en sus manos. Entonces nosotros podemos ver de que eso es lo que queremos y que Dios quiere de nosotros, que seamos
personas que sean jóvenes, señoritas productivas, que se metan, que busquen. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención la vida de José. Yo pienso de que la vida de José es un ejemplo muy claro para nosotros, un ejemplo muy extraordinario, porque José tiene muchas cosas, ahí sí que extraordinarias de parte de Dios. Porque cuando tú te das cuenta, entonces que José tenía una gran capacidad. Y dentro de las capacidades que tenía capacidad de poder perdonar a sus hermanos, a pesar de que lo menospreciaban, a pesar de que lo aborrecieron, lo metieron en la cisterna, lo mandaron, lo vendieron, lo metieron a la cárcel. Entonces pero imagínate, entonces Dios lo venía calando a él. Dios lo venía calando, lo venía, así como tú decías, Salomón puso su mirada en este joven. Y ha dicho, bueno, a este le sacamos el jugo, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega a Egipto, ponele, entonces va a ser un joven que en realidad, a la edad de sus 17 años, como dice la palabra, que empezó a atravesar todo eso, pero Dios sabía la capacidad que tenía. Y así como Dios sabe también que hay muchos jóvenes que tienen la capacidad, pero yo creo que esto usualmente Dios lo va a ir mirando y conforme va mirando, entonces te va a ir dando cosas más a que te encargues de ella porque sabe que también sos productivo, ¿no? Entonces no sé ¿qué podemos mirar al respecto aún todavía de esto? Sí, aquí yo veo que esto quiere decir que no se trata de si lo traemos en la iglesia, no se trata de que yo voy a llegar con alguien, le empiezo a decir, yo sé esto, yo sé hacer esto, póngame en esto, póngame en otro. Si aquí, en esta palabra, en este versículo, dice que Salomón es la que pudo ver la capacidad. Entonces, si lo traemos ahora, se podría hacer, el pastor puede ver la capacidad de uno. Amén. O un líder puede ver la capacidad de los otros, los que están bajo su cargo, ¿no? Amén. Ajá. Y dice aquí que lo puso enfrente de toda. Entonces este sí era como un líder que trabajó, perseveró y le echó ganas y le vieron que tenía, ¿cómo se llama? Talento, se puede decir. Ajá. Entonces le dieron todo a cargo de la casa de José. Amén. Sí, fíjate que es lo que tú decías, porque a veces hay gente que dice, deme en esto, ¿por qué no me ponen a mí en esto? ¿Por qué no me ponen a mí en el otro? Y a veces y a veces con lo poquito que tienen, a veces no lo llegan a desarrollar. Entonces yo pienso de que se empieza desde abajo, con lo poquito que se tiene se empieza a desarrollar, como que alguien diga, ¿verdad? Imagínate, pastor, ¿por qué no me ponen a predicar? ¿No? Un ejemplo, pero si aún todavía no ha aprendido ni siquiera, por lo menos ponerle, o que no ha desarrollado algo que tendría que desarrollar al principio. Ponerle en este caso que tendría que prepararse, decir me voy a preparar, pero que no se quiera preparar y que quiera predicar, ponerle en este caso, ¿verdad? Yo considero de que es como tú y como mi caso, pues yo creo que tenemos muchos años de podernos conocer, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros, por lo menos yo miré tu principio en cuanto empezaste en las cosas de Dios, y pues también yo creo que tú miraste también, ¿verdad? Algo al respecto de mi propia vida. Pero entonces me llama la atención porque sí, yo creo que ahí es donde se va considerando y no es que digan, porque a veces queremos abarcar mucho y queremos pretender que lo sabemos todo en cuanto lo que vamos nosotros, entonces conforme te ponen, mire, póngase, ¿será que usted puede hacer favor de ponerle en el trabajo secular, que le digan a alguien, mire, ¿será que usted puede hacer favor de lijar allá? Ay, no, ¿sabe qué? Yo para eso no soy bueno, ¿va? Entonces ponerle un ejemplo, ¿no? Hablándose en la construcción. Pero ponerle a alguien que le pongan algo leve. Entonces, pues desde ahí van a mirar que es una persona que no es chispuda, como es en mi país, ¿no? Exacto. que definitivamente, pues,
que no quiere, no es una persona que es movida, como dicen, pues, que es activa, como en este caso habla aquí al respecto de Jeroboam, era un joven activo, decía, aquí decía, mi rey, dígame qué es lo que yo hago, qué es lo que quiere qué quiere usted que yo haga, ¿verdad? Y lo ponían en esto y lo hacía de calidad y se lo desempeñaba, lo desarrollaba, y entonces después Salomón decía, bueno, a esto me pongo a pensar, va, Salomón ha dicho, lo voy a poner a este aquí, para que entonces empiece, haga esto. Y conforme fue viendo la productividad de aquel joven, porque imagínate, hubiera sido como decimos nosotros, ¿verdad? Aragán, y la Biblia habla de ociosos, ¿verdad? Entonces yo creo que un ocioso, alguien que no quiera ser movido, que no quiera hacer nada, que sí quiere, que quiere hacer lo que en sí él quiere, en este caso, ponerle, como te decía, por ejemplo, a alguien que quiera en la iglesia predicar, pero no quiere hacer cosas, no quiere prepararse prácticamente. Entonces yo creo que en este aspecto, pues nosotros podemos ver eso, y yo sé que hay jóvenes que yo creo que pensamos, como decimos, ¿verdad? Que desde pequeños niños, ya vemos los niños, qué capacidad también ellos tienen para agarrar las cosas. ¿Ves? Cuando dicen los niños, tienen esa capacidad de poder absorber, de poder memorizar, de poder aprenderse las cosas. Y un joven también, una señorita también, tienen capacidad. A veces los miras así bien, bien tranquilos, ¿no? Sí. Pero cuando les decís, mire, para el internet, para las computadoras son bien buenos, ¿no? No, y este es creo que muy interesante esto porque yo también hacía la pregunta de que ¿por qué los niños ahora a veces ya no se les enseña lo que es la tecnología y ellos lo trastean y empiezan Amén. a meterse? Pero yo lo que me daba cuenta de que cada uno de nosotros y los jóvenes como que nos estamos quedando para las cosas tal vez no edificativas, sí a veces nos concentramos, pero a las cosas que edifica como que nos alejamos un poquito. Pero yo creo que es el tiempo de activarnos, como dice aquí al joven que era hombre activo, dice. Amén. Ajá, entonces yo creo que es el momento de que nos levantemos los jóvenes, la juventud en esta hora, porque yo sí lo que creo que la mayor, no, casi todos tenemos capacidades para Amén. hacer grandes cosas. Amén. Si nosotros nos vamos de la mano con la palabra, yo creo que el Señor nos va a llevar, nos tiene muchas cosas. El problema es que nosotros somos ociosos, como decía usted. Ujú. Ajá. Entonces, yo creo que a la juventud hay que apoyarlos, hay que animarlos, no hay que cortar cabezas, porque aquí yo creo que no se trata de cortar cabezas, Amén. sino se trata de animarlo, porque yo Amén. sé que el Señor les ha dado un montón de cosas a ellos buenas, Amén. que puede edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Yo creo que por eso es que a veces estamos un poco dormidos, pero yo creo que es tiempo de levantar nuestras cabezas Amén. y levantarnos como jóvenes y decirnos, de hoy en adelante yo voy a echar ganas. Amén. Sí, yo creo que habría muchos versículos aún dentro de este versículo que estamos leyendo como base al respecto dentro de otras versiones más que todo que nos pueden hacer entender un poquito, ¿verdad? Dentro de algunos puntos que yo estaba considerando también, aparte de eso de activo. Fíjate que había una versión, perdón, que me llamaba la atención porque se habla de que este joven tuvo que ganarse prácticamente también la confianza, tuvo que ganarse la confianza del rey Salomón. Entonces, eso es lo que también me llamó la atención porque creo que de alguna manera nosotros con Dios tenemos que ganarnos la confianza delante de Dios para que entonces Dios también empiece a poner cosas en nuestras manos y conforme a la capacidad que cada uno tiene, entonces Dios te va a poner en el lugar que quizás uno no se imagina, porque yo creo que de nuestra parte, por lo menos yo como siempre he dicho, yo nunca me imaginé pues a dónde Dios nos iba a poner, en este caso a pastorear, ¿verdad? Entonces
Pero más sin embargo Dios te viene probando, Dios te viene calando y si algo nosotros tuvimos en la iglesia fue de que no le hicimos feo a ningún privilegio. Nos decía, mire hermanos, vayan a barrer, ahí estábamos nosotros. Mire hermanos, vayan a evangelizar, ahí estábamos nosotros. O sea, sea lo que hubiera sido, lo que nos hubieran puesto a hacer, nosotros siempre ahí estuvimos. Entonces, nunca le hicimos feo pues en sí a las cosas de Dios porque entendimos que nuestro anhelo, nuestro deseo era siempre servirle al Señor. Entonces, viendo pues, y yo creo que dentro de esto pues, puedes llegar hasta ser manager, hasta ser dueño, como me dijeron a mí una vez, ¿verdad? No, del corredor ya no vas a pasar, decía, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que no hay que tener esa mentalidad, sino que de un día de tener como en este caso, ¿verdad? De alguien que trabaja con una persona, pensar un día, de decir, no, pues yo un día voy a tener mejor también mi negocio, voy a tener mi propio negocio. Entonces yo creo que, ¿por qué? Porque Dios te ha dado la capacidad. Si puedes desarrollar el trabajo para otros, hablándose secularmente, entonces quiere decir que puedes desarrollarlo entonces para sí mismo, ¿no? Sí, en esta versión de Martín Nieto, dice, Jeroboam era fuerte y vigoroso, y Salomón, viendo cómo cumplía aquel joven su tarea. Amén. Ahí está. Ajá, viendo cómo cumplía. Entonces, a veces cuando se nos encarga algo, no lo hacemos en el tiempo que nos van a decir. Entonces, como que entra ahí, porque alguien, supongamos, en las escuelas se acostumbran dejar tareas, ¿no? Y las tareas siempre tiene como un plazo o un espacio, supongamos, la tarea lo van a entregar mañana. Y si aquel no lo entrega mañana, entonces quiere decir que no cumplió. Pero aquí dice cumplía toda su tarea. Entonces quiere decir que ese joven que le encargaban algo, ahí está, a tiempo con lo que le daban. Pero fíjate que yo puedo ver algo entonces que en aquel joven había responsabilidad, había compromiso y había responsabilidad porque tenía que cumplir con lo que se le había delegado. Pero imagínate que entonces si alguien, tiene la capacidad para hacerlo, pero en realidad si no es una persona comprometida, no es una persona responsable, entonces ¿cómo va a decir, no, pues yo quiero estar en el otro, en el otro lugar, si en realidad no avanza, no es cumplido con lo que se le está diciendo en este caso, ¿verdad? Porque ahí podemos darnos cuenta de que Salomón pues estaba mirando, estaba viendo la actitud de aquel joven y pues estaba dándose cuenta de que sí tenía para poder exprimirlo, como decimos nosotros, ¿verdad? Sacarle el jugo, como decimos. O sea, lo miró bien chispudo, decimos nosotros también, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso nosotros podemos darnos cuenta de que aquel joven pues pues era un joven, como dice ahí, ¿verdad? Que era un joven valiente y esforzado, como también vemos ahí en Primera de Corintios, primero de Corintios, de Crónicas, perdón, Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 28. También podemos ver a Sadoc, dice que era un joven valiente y esforzado, o sea, tenía capacidad en sí para poder hacer cosas que provenían en algún momento también de Dios para poder desarrollarla. Dice, con 22 de los principales de la casa de su padre. Entonces, pero, o sea, me llama la atención que entonces dice era un joven valiente y esforzado. Pero entonces vemos también el carácter de un joven, porque esto me llamaba también la atención, poder ver más adelante el carácter de un joven que nosotros podemos animarles a decirles, ¿sabe qué? Yo sé que una de las cosas es que alguien sea corajudo, ¿no? Alguien que sea enojado, pero en realidad no se trata de eso, hay que tener también un carácter, porque a veces yo creo que a veces los padres lo que menos hacemos con los hijos es formar su carácter, porque hay que formar el carácter de ellos. Y cuando se habla de ellos no es de que sean enojados, sean gritones, sean pleitistas de alguna manera, no. Sino que entonces vemos, porque aquí podemos ver nosotros, segundo de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, dice, y se juntaron con él hombres, varones y perversos. Y dice, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, dice en esta versión, y no se defendió de ellos. O sea,
el carácter de Jeroboam, ¿te acordás que estábamos hablando de Jeroboam? Que Jeroboam era un siervo en el tiempo que todavía estaba vivo, en este caso Salomón. Entonces nosotros podemos ver que Salomón viene y le da oportunidades a Jeroboam, perdón. Pero entonces cuando ya muere Salomón y queda su hijo Roboam de rey, entonces viene Jeroboam y se levanta en contra de Roboam, el hijo de Salomón. Pero entonces aquí los compañeros prácticamente de Jeroboam no eran tan buenos, porque dice que eran hombres vanos y perversos. Esa era la compañía de Jeroboam. Y le hicieron frente, o sea, prácticamente como que tuvieron riña, tuvieron pleito entre ellos, y por lo cual entonces Roboam, siendo aún, dentro de otras versiones que cuando se habla al respecto de pusilánime, se habla de la debilidad también, aún dentro de sus conceptos, pero, o sea, era débil, en su carácter no tenía el carácter suficiente para poder hacerle frente, en este caso, a Jeroboam, y por lo cual entonces, lo que por eso dice, y no se defendió de ellos. No se defendió de ellos. Claro, en este caso yo pienso de que la Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad? De que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no vamos a estar peleando entre los hermanos, no, sino formar el carácter en Cristo Jesús y decirle, ¿sabes qué? El sabio ve el mal y se aparta. Y se aparta. Entonces, esa es la actitud que el sabio va a tomar. Entonces, decirle también al hijo, si tú no te metes en problemas, o a los hijos, ¿verdad? Independientemente cuál sea la edad, si tú no te metes a problemas, yo pienso de que nadie se va a meter contigo. Y si alguien se quiere meter contigo aún no teniendo problemas, pues yo creo que lo que tenés que hacer es mejor apartarte de esos tipos de personas, porque siempre van a haber personas, como en este caso, como Jeroboam, que se convirtió en enemigo de Roboam. No sé si tenés algo ahí para... Sí, yo creo que cuando vemos aquí y se juntaron con hombres vanos, yo creo que este es también uno de los problemas que acarreamos. Yo creo que más la juventud, ya uno de casado, como que ya no le da tiempo de salir con los amigos, ya, pero en la juventud yo creo que uno de los detalles tal vez es que cuando nos juntamos con gente que un poco haragana, no buscan a Dios, entonces es más fácil que nos lleven ellos a que nosotros lo vamos a traer, porque yo creo que uno de los cuidados que la juventud debería de tener es que no juntar con amigos que no están en los caminos del Señor, porque yo sé que hay jóvenes que son cristianos, dicen, los voy a ganar, está bien cuando va como a evangelizar, pero si se juntan con ellos, empiezan a compartir cosas, yo creo que poco a poco uno se desvía. Exacto. Poco a poco uno, cuando se da cuenta, supongamos, se van a una fiesta, poco a poco ya va a empezar a mover los piecitos, todo eso, y cuando siente, ya ahí está. Entonces ese es otro, creo yo, es otro ángulo también, aquí lo podemos ver, que yo creo que la juventud tiene que tener un poquito más de cuidado en eso, digo yo. Sí, y es que es por eso que tocamos este punto, porque como tú decís, a veces se hacen, entre comillas, amigos de personas que no temen a Dios, que no conocen de Dios, y entonces, por lo cual no tienen el carácter para poder decirle, ¿sabe qué? Cuando le ofrecen una cerveza, ¿verdad? Decirle, no tienen el carácter para poder decirle, no, ¿sabes qué? Yo no, yo con eso sí no. O alguien que venga y que no le hayan formado su carácter para poder decir, cuando alguien le presenta drogas y decir, ¿sabes qué? Echate un toque nada más, ¿verdad? Porque así también me dijeron amigos, pero yo le dije, no, ¿saben qué, muchachos? Con eso sí no, ¿verdad? Porque no, yo sí definitivamente no, gracias a Dios, pues siempre traté de cuidarme con eso. Pero una de las cosas, pues, que no tienen el carácter para decir no, ¿sabes qué? A las cosas que hay que decirles no, no. Porque entonces, como tú decís, de poquito a poquito, entonces es en donde en realidad va cayendo en la trampa del enemigo,
para entonces querer destruir la vida de la juventud, destruir a aquellas señoritas, a aquellos jóvenes. Entonces, por lo cual yo creo que tanto tú como yo hemos ya atravesado ya nuestros añitos, ¿va? A nuestros T5 vamos, ya, ya creo que ya aprendimos un poquito en la vida y como vos decís, ya cuando uno está casado, pues ya es otra la vida, ¿verdad? Que como que los jóvenes no alcanzan a entender eso ni lo alcanzan a ver, pero entonces cuando uno está soltero, pues prácticamente no alcanza a ver uno de las cosas. Entonces yo creo que en este caso nosotros podemos entender que hay cosas que se le pueden decir sí, pero hay cosas que se le tiene que decir no, apartarse de todas esas cosas que puedan venir a ser de alguna manera para destrucción para la vida de un joven, de una señorita. Sí, sí, como decía también el apóstol Pablo, a veces pensamos, no, es que este no es pecado. Yo creo que el apóstol Pablo, cree que en Corintios dijo que todo me es lícito, pero Amén. no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, no todo edifica. Entonces, Amén. yo creo que las cosas que no nos conviene y que no edifica, no se trata de que si es pecado o no es pecado, no, si no edifica es mejor alejarse, ¿no? Así es. Ajá. Amén. Sí. Sí, fíjate que se me venía algo ahorita. Yo creo que en esto está como cuando las aplicaciones quedaban en nuestros tiempos, ¿no? Cuando Ajá. nuestros padres, quizás por decirnos que éramos débiles, porque a veces alguien nos hacía un engaño, una jugada, como decimos nosotros, ¿no? Ajá. Decía, es que sí, vos tenés la culpa porque sos aguado, decían. ¿Verdad? ¿Te acordás que así le decían, no, es que tú sos aguado por eso, pero en sí porque le estaban hablando del carácter de uno, Sí. cosa que uno hubiera podido decir, no, no, yo, o no caer en una trampa, caer en un engaño, caer en una mentira. Yo creo que no estamos libres de eso, pero yo pienso que cuando se forma el carácter de un hijo o de un joven, de una señorita, prácticamente uno tiene que decir no. No, cuando hay que decir no, pues no, o sea, pero eso es parte de la formación del carácter de una persona, Sí. en este caso, máxime en Cristo Jesús. Cuando hay que decir no, como tú decías, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que decirle, aun cuando alguien viene como tú decías, de poder invitarlo a uno a un lugar, a una fiesta, a un party o a como le llamen, ¿verdad? Alguien lo invite y yo tengo que decir no, ¿sabe qué? No, porque yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Entonces no podría irme a meter a lugares que en realidad no son adecuados para un hijo de Dios. Entonces cuando nosotros empezamos a ver conforme a la palabra del Señor, entonces creo que es importante que en la vida del joven haya un carácter formado para que entonces aprendamos cuándo vamos a decir no y cuándo vamos a decir también sí. Y sí, yo pienso que tendríamos que decirle a los padres y a Dios, ¿verdad? Yo pienso que en ese caso, porque ya alguien que te quiera ver el mal, pues ¿para qué le vas a decir sí a las cosas que te van a llevar a destrucción? Entonces yo pienso de que mi amado hermano, mi amada hermana, es una bendición poder saber de que ustedes están ahí siempre atentos y de alguna manera, pues yo pienso de que no solamente poder hablar tal vez de jóvenes, aún nosotros como personas adultas, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros también no dejamos de estar en este mundo y no dejamos también de tener tentaciones, pruebas y poder tenerlas en cuenta en nuestras vidas, porque eso es importante que nosotros lo podamos considerar. Entonces, hay que formar el carácter. Nosotros como padres tenemos que formar el carácter de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras señoritas, para que entonces ellas o ellos aprendan a decirle no a lo que no, a lo que tengan que decirle no y sí a lo que tengan que decirle sí, ¿verdad? Sí, yo creo que necesitamos en estos tiempos jóvenes como José, Amén. Joséses, no sé si Joséses o Josés. José. Ajá, José. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la vida de José, Ujú. él, él fue como un joven, yo le podría decir que se sujetó de la carne, Amén. se Así es. sujetó de la carne, le dijo no a las pasiones juveniles. Amén. Sí, sí, yo creo que en este tiempo necesitamos eso, pero yo creo que
no es difícil si nosotros buscamos a Dios, nos entregamos a Dios. Yo creo que ese es lo primordial, entregar la vida y Amén. acercarnos más a Dios y obedecer su palabra. Amén, sí, yo creo que eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y como le decía anteriormente, esta palabra pusilánime, pues se habla de alguien tierno, se habla de alguien débil, de alguien blando. A eso se refiere, o son conceptos que tiene esta palabra pusilánime. Entonces, creo que Dios tiene que formar el carácter de cada uno de nosotros. Y aquí estamos también haciendo la labor de parte de Dios para formar el carácter de cada uno de nuestros jóvenes, señoritas, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Hay que decir no a las cosas que son malas, como tú decías, mi hermano, en este caso hablándose de las pasiones juveniles, decir no a las cosas que vienen para destrucción. Uno hay que decirle no. Y aquellas personas que vienen para quererte dañar, para quererte destruir, hay que decirles no. ¿Saben qué? No, yo no voy con ustedes a ese lugar porque ustedes, aún la Biblia dice que no hay que consentir a aquellos que en realidad quieren llevarte a hacerlo daño, a hacer el daño, perdón. No, no tienes que consentir con esos tipos de personas, tienes que apartarte de esos tipos de personas para que entonces empieces a hacerlo bueno. Entonces, dejamos este punto y el tiempo, yo sé que aquí se nos va bien rápido, ¿verdad? Pero entonces vemos nosotros al respecto de cómo también la palabra del Señor nos enseña a nosotros a que de alguna manera podamos aún llevar a cabo las capacidades, porque Dios nos ha dado capacidades, y aún en Proverbios capítulo 1, versículo 4, se habla al respecto de lo que es Proverbios, y entonces que también dice que es para sagacidad, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cobertura. Y cordura, perdón, sí, no cobertura, ¿verdad? Cordura. Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a ver al respecto de lo que dice la palabra, lo que tenemos que hacer nosotros es tomar la palabra para nosotros, ¿verdad? Porque aún la sabiduría proviene de Dios y sabemos que hay diferentes tipos de sabidurías. ¿Cuáles son las sabidurías ahí, mi hermano? La terrenal, Ajá, la celestial y la diabólica. la diabólica, sí. Ajá. Entonces serían tres tipos y aún ahí se determina cuáles son cada una de ellas, ¿verdad? Pero, o sea, no es así el tema, pero entendemos que entonces se habla al respecto de que entonces tenemos que aprender a caminar de alguna manera con inteligencia, o sea, ser inteligentes. Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos a entender que la sabiduría y la inteligencia van de la mano, van de la mano, y cuando nosotros empezamos a tomar o a echar mano de ellas, de lo que es la sabiduría y la inteligencia, entonces nosotros vamos a aprender, como dice aquí, para dar sagacidad, en este caso a los simples, y dice, y a los jóvenes viene a darles inteligencia y cordura. Ajá. No sé si tenés alguna versión por ahí. Tengo una versión aquí que dice para dar sagacidad a los inexpertos, Ujú. conocimiento y capacidad de pensar al joven. Amén. Ahí yo creo que está claro, ¿no? Sí, está un poquito más claro y tenía una aquí, creo que Dios habla hoy. Sí, eso es algo que nosotros podemos, hermano, poder ver al respecto, ¿verdad? De lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. De que Dios quiere que nosotros aprendamos. O sea, Dios nos ha dado capacidad. Dios nos ha dado capacidad. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que hacerlo con inteligencia, con sabiduría y con inteligencia. Poder caminar de esa manera y por lo cual entonces creo que cuando nosotros procuramos, como hablábamos desde el principio, ¿no? Cuando hablamos de Jeroboam, entonces Salomón tuvo que mirar en este caso las características que había en este joven para poder, aunque posteriormente también vemos, ¿verdad? Que se reveló, pero sacando lo positivo, entonces nosotros vemos
que tuvo que ver algo en Jeroboam. Entonces, cuando nosotros podemos analizar conforme a la palabra del Señor, podemos ver que Dios te ha dado capacidad, independientemente, porque a veces pensamos de que ya cuando entramos en las cosas de Dios creemos que ya todo lo vamos a saber desde entrada, ¿no? Vamos cada día aprendiendo, vamos cada día entendiendo las cosas para que entonces podamos en algún momento tener que desarrollar. Dios va a mirar la capacidad que Él ya nos dio, que entonces sí la estamos llevando a cabo y por lo cual entonces te va a ir poniendo o te va a ir haciendo subir escalón por escalón conforme a la capacidad, ¿no? Fíjese que en esta versión me llama la atención cómo dice, dice, la gente sencilla aprenderá a juzgar, los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá. Como que si nosotros meditamos tal vez aquí en esta versión, como que nuestro espíritu tal vez está cerrado. Yo creo que necesitamos que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Amén. Porque es el que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Amén. Sí, sí, porque sí, como tú decías en este caso con esta versión, pues porque yo creo que uno de los problemas es cuando un joven, una señorita es muy almática. Ajá. Es muy sentimental, ¿no? Porque dentro de otras cosas, pues también se habla de jóvenes que fueron muy enamorados. Ajá. Fueron muy enamorados que creo que cuando nosotros miramos tenían esas cualidades o esas características, que eran muy enamorados y que me imagino que solamente con la mirada de la muchacha pues ya caían en la trampa, ¿no? Caían en los brazos. No como Sansón. No como Sansón, ¿no? Sí. Y yo creo que nosotros podemos ver entonces cómo entonces Dios nos enseña y cómo Dios nos va dando a entender, porque a veces hay quienes que, como decimos, ¿verdad? Tal vez se jactan del conocimiento, se jactan de en sí. Yo pienso que aún de las capacidades que Dios nos ha dado no deberíamos de jactarnos, sino ponerlas todo como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Cual sea en sí las cosas que vayas logrando, que seas fructífero, que seas productivo en lo que Dios ha depositado en ti. Yo creo que no es para que nosotros nos creamos, no es para que nosotros nos engrandezcamos, ¿verdad? Sino para hacer como hacen en Apocalipsis los 24 ancianos, que dice que vienen y arrojan sus coronas delante del Señor, ¿verdad? Entonces no es de decir, yo lo logré porque soy bueno, no, hombre, si otro como yo no hay. Entonces yo pienso de que no es así. Uno tiene que entender de que todas las cosas proceden de Dios y nosotros sabemos de que si lo tenemos y si lo estamos haciendo o lo hemos logrado, no porque nosotros en sí podamos, sino porque en realidad nosotros sabemos que Dios es el quien nos da la capacidad para poder desarrollar cada una de las cosas, pero hay que hacerlo con sabiduría y con inteligencia también en la vida nosotros como cristianos. Yo creo que esto se marca más para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y que entonces podamos tener esto en cuenta. Quiero solamente ir dando uno de los últimos puntos, porque habrían otros puntos más que pudiéramos ver al respecto, pero me llama también la atención de poder ver que dentro de las deficiencias que pudieran haber y aquí tengo tres, una solamente quizás no tal vez vamos a hablar de las tres en sí, pero es que el joven tiene un problema que en este caso hay jóvenes que son faltos de entendimiento. Entonces, que caen en algún momento cuando usted lee y ve su contexto, pues también en Proverbios capítulo 7, versículo 7 dice, vi entre los simples, dice, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, y este joven que es falto de entendimiento, cuando tú lo lees, no sé si tú lo podés leer aún en su contexto, cuando se lee en su contexto, es aquel que prácticamente es seducido por la mujer. Es seducido y que se lo lleva al lecho de la cama. Entonces, no sé si tenés ahí, o qué tenés ahí. Amoroso, dice ahí uno de sus significados, amoroso, ¿no? Amoroso. Es tremendo, por eso como les digo mis hermanos, yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta en nuestro corazón de no
caer en una situación, tanto a los jóvenes, a las señoritas, de tener el cuidado, ¿verdad? De no caer en cosas que, pues en lugar de acercarte a Dios, te vaya a apartar de Dios. Hay quienes que definitivamente ya no pueden salir cuando caen en la trampa del enemigo y por lo cual entonces, cuando, porque aquí se está hablando en su contexto, por eso le decía, de la mujer ajena, y de la mujer extraña también, dice, porque aquí usted empieza a leer y ve su concepto, perdón, sus contextos. Entonces este joven es el que es atraído de alguna manera por la mujer y lo lleva hasta poder cometer un acto inmoral delante de Dios. Entonces yo creo que a este se le llama el joven falto de entendimiento. Entonces creo que ahí nosotros podemos ir viendo al respecto de cómo entonces el Señor lo marca, lo enseña, pero también otras, no sé si tenés algo al respecto ahí para... Sí, estaba viendo el contexto aquí y también como dice usted de que la mujer lo invita a la casa con su astucia, dice. Ajá. Ajá, y lo lleva a a actuar con actos no indebidos. Ajá. Entonces yo creo que uno de los cuidados pues que hay que tenerle es de que seamos entendidos en estas cosas, porque dice ahí Amén. falta de entendimiento. Quiere decir que si alguien lo llevan a alguien y lo seducen y caen, quiere decir que es falta de entendimiento. Amén. Entonces es lo que veo aquí y sí, está viendo el contexto y sí, ese Sí, de de la eso se mujer trata, ¿no? O sea, ajena que lo usualmente. lleva. Ajá. Sí, yo creo que es tremendo cuando empezás a ver conforme a la palabra, pero también fíjate que una de las cosas de las deficiencias, porque a veces hay quienes que se creen muy fortachones, muy fuertes también, y con esto vamos ahí, como te voy ya bajando, ya disminuyendo el tiempo, que el tiempo se va rápido, al respecto de la debilidad de los fuertes. Isaías, así le puse, ¿verdad? La debilidad de los fuertes, porque viéndolo desde un punto de vista, Isaías 40:30, cuando dice, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes, dice, flaquean y caen. Pero ahí está, hay una versión que dice, y ahí se las puse, dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, vea bien, hasta los más fuertes llegan a caer. O sea, Sansón es un ejemplo para esto, ¿no? Ajá. Porque Sansón prácticamente se afianzó de su fuerza, de la fuerza que Dios le había dado, y se consideró de alguna manera potente para poder llegar entonces, pero llegó el momento que se le bajó la fuerza que tenía, le quitaron la fuerza que tenía, que primeramente la fuerza que tenía provenía de Dios, y lo dejaron en su naturaleza humana. Entonces cuando lo dejaron en su naturaleza humana, entonces prácticamente vino la debilidad. Vino la debilidad, pero cuando vino la debilidad, entonces fue la destrucción. Pero la fuerza, entonces vemos nosotros que ¿quién se la quitó? Sí. Dice aquí en esta versión, mientras los jóvenes se cansan, dice, y se fatigan, y hasta pueden llegar a caerse. Ujú. Entonces yo creo que Amén. una antesala de que si uno cae, entonces quiere decir que cuando uno ya se siente cansado, Exacto. ajá, ya no físicamente, sino que espiritualmente, porque yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cuando uno está caminando bien y cuando uno ya se siente como Está que, esperando los bajones. sí, se empieza a tambalear. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que tener cuidado y se tiene que prender las luces. No, como que me estoy cansando y tengo que volver a volar. Amén. Sí, yo creo que como tú decís en este caso, eso se tiene que considerar uno mismo. Ajá. Uno tiene que ir conociendo, tiene que ir analizando uno mismo para poder entonces ver en el momento, como tú decías, esto sería como prácticamente sería un descenso. No sería un ascenso, sino que No, sería un descenso, ¿ah? Y por lo cual entonces, cuando, como tú decías, el que se siente cansado, ya se siente ya que, como dice, ya después de sentirse cansado, eso se puede hablar físicamente como se puede hablar espiritualmente. amén.
Entonces, alguien que se siente cansado y ya después se siente fatigado, ya siente que ya el aire le va faltando y que ya no quiere hacer nada, que cuando ya se pone a hacer algo ya solo a regañadientes, entonces eso quiere decir que ya se está fatigando. Entonces, de alguna manera podemos ver que entonces lo próximo que ha de venir a hacer es que entonces por muy fuerte que se mire o se sienta, puede llegar a caer, como dice aquí, ¿no? Entonces yo creo que lo dejamos ahí porque yo sé que el tiempo se nos ha ido, el tiempo es aquí pues se va rápido, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, mis hermanos, y el final que pues yo tenía era de que al final el joven llega viejo. O sea, no todo el tiempo va a ser joven. Mira, yo creo que a veces se afianzan también de eso, de que ahorita estoy guapo, a veces se miran hasta en el espejo, a veces hacen el mejor peinado y se miran los músculos, hasta prensan los brazos o cual sea, y se miran que están potentes, están fuertes, pero se toman una selfie. Se toman una selfie todavía, hasta sin camisa, vamos, Sin camisa, hasta sin camisa mostrando todavía. el pecho, Ajá, para que miren qué fuerte estoy, ¿va? Presume, o sea, presume, ¿no? Pero entonces, aquel que está presumiendo lo que tiene, pues tarde o temprano, aquellos músculos fuertes que se le miraban, se van a venir para abajo, ya va a llegar el tiempo donde van a salir, ya se va a venir aguadando el cuerpo, ¿no? Ya no. Entonces, porque David, por eso, el salmista, por eso dijo, joven fui y ahora envejecí. O sea que después de la juventud, entonces lo único que nos espera, entonces, hermano, es la vejez, ¿verdad? Ya como que nosotros ya vamos entrando, ¿no? Vamos entrando. No quisiéramos entrar a ese tiempo, vamos. Por lo menos yo de mi parte, pues cuando tenía una edad como de 14 años, yo quería tener ya 18 años, ¿no? Pero ahora ya no quiero. Yo quiero estar aquí como Ya no quiero pasar, o si los jóvenes que tienen ahorita la edad que tienen, mejor que se esperen todo a su debido tiempo, ¿no? Porque ya cuando uno tiene una cierta edad, uno ya no quiere pasar. Dice, no, Señor, detenga el tiempo para nosotros, Señor, pero ya no se puede. Está establecido, pues, que yo creo que esas son las etapas de la vida. Sí. Y yo creo que hay que hacer lo que se puede hacer cuando uno está joven, máxime servirle a Dios. Porque yo considero de que ya cuando estás, y yo por eso en mi pensamiento siempre decía, voy a disfrutar mi juventud en el mundo y después, si un día a los 50 años llego a los pies de Cristo, decía yo, sí, o voy a la iglesia. Pero la verdad, le doy gracias a Dios porque en la edad que llegué fue una muy buena edad, en la mera edad donde el Señor me ha venido, si podría decir, ¿verdad? De esa manera, aunque tal vez no se escucharía bien, pero el Señor, conforme a la capacidad que me ha dado y como nos ha dado a cada uno de nosotros, el Señor también nos va a sacar el jugo también. Entonces vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hablar, pero queremos que esto sea de bendición para cada uno de ustedes y pues esperamos en el Señor pues tener siempre estos tipos de programación y que sea de bendición. Nosotros también sabemos las etapas que se atraviesan, las batallas, y primeramente Dios vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, respecto de esas batallas también que muchas veces se atraviesan en la vida y que a veces pues solos no podemos salir hacia adelante en medio de circunstancias, pero sabemos que sí, con la ayuda de Dios sí se puede. Así es que amén, le dejamos esto en su corazón. No sé si tenés algo para despedirte, mi hermano. Sí, yo creo que solo animando a los jóvenes, yo creo que lo que hemos hablado, nuestras intenciones y nuestro propósito es de animarlos, ¿no? Amén. De animarlos y yo le invito a los jóvenes que se están quedando, que nos podemos levantar y que nos podamos regresar a casa. Si alguien ya no quiere seguir este camino, yo lo que le puedo decir, este es el mejor camino donde estamos. Amén. Este es el mejor camino. Y usted puede venir acá en la 1900 Beverly Boulevard, Los Ángeles, California. Aquí estamos, yo creo que nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Si alguien viene y se quiere congregar, yo creo que la invitación está extendida, ¿no? Estamos aquí esperándolo. Aquí, joven, que usted nos está viendo, aquí estamos nosotros dispuestos a apoyarle y animarlo en el nombre de Jesús a que sigamos adelante.
en las cosas del Señor. Amén. Así es que jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, de 100 para abajo, ¿verdad? De siempre. Entonces aquí estamos con los brazos abiertos para servirles, también para animarlos, para seguir hacia adelante todos juntos. Así es que los esperamos cuando ustedes un día quieran visitarnos. Aquí los esperamos y pues estamos para servirles. Así es que le dejamos en su corazón, vamos a orar y pues terminar en esta hermosa hora, esperando que pues usted pueda siempre conectarse en cada una de las servicios y programación que tenemos, y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios amado, por este privilegio, Padre Celestial, porque usted nos ha dado de su palabra, Señor, para nuestras vidas, para que, Señor, de alguna manera nosotros hagamos conforme a ella, Padre, ser hacedores de su palabra y no ser, Señor, oidores olvidadizos, queriéndonos engañar a nosotros mismos, Padre. Sabemos que a usted no podemos ocultarle nada, no podemos engañarlo, Señor, y usted conoce cada corazón, cada mente, Padre. Yo le pido, Señor, que bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que siempre, Señor, han estado pendientes, Señor, han estado atentos, Señor, a esta palabra, Señor Dios bendito, que usted ha puesto, Señor, en cada, Señor, programación que se ha dado y que se estará dando, si usted así nos lo permite, Padre, y mientras nos dé la vida, Señor, le pedimos, Padre bendito, que bendiga la vida, que levante a jóvenes, que levante a señoritas, que levante niños, niñas, Padre, hombres y mujeres dispuestos, dispuestas, Padre, con la unción, con el poder, Padre Santo, de su Espíritu Santo, para poder servirle, para poder buscarle, Padre, sabiendo, Señor Dios bendito, que usted es el quien ha de ayudarnos, Señor, aún así a formar nuestro carácter, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Bendiga desde el más grande hasta el más pequeño, en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Señor, mi buen Dios eterno. Amén y amén. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.